Hola, buenos días. En el Congreso de Nodos del Conocimiento de la edición de 2022 voy a presentar la revisión que he realizado relativa a la discriminación por apariencia a lo largo de la evolución histórica y de las culturas. El resumen de los contenidos que voy a presentar comprende lo que es el contenido general, la justificación de esta investigación. Hacemos una introducción, nos fijamos unos objetivos, un objetivo general y una serie de objetivos específicos, explico el método que he utilizado, los resultados, llegamos a las discusiones, se presentan las conclusiones y finalmente se recogen las referencias según la séptima edición de la APA. En cuanto al contenido general de la revisión, lo principal es determinar qué principal problema se estudia. Lo que se estudia pues, es el aspectismo, la discriminación por apariencia a lo largo de la historia y de las diferentes culturas. Se hace un estudio de cómo se ha estigmatizado por el aspecto físico a lo largo de la evolución cultural. Para ello he utilizado unas palabras claves como son apariencia, atractivo físico, la discriminación, los estereotipos sociales y la globalización. Básicamente, la justificación de este estudio se encuentra en su relevancia y, en general, la literatura científica lo que ha evidenciado es que la discriminación por aspecto existió en todos los tiempos. A lo largo de la historia se evidencia cómo la apariencia ha sido importante, sobre todo por los simbolismos y las representaciones que conlleva. Unas veces lo que es la discriminación por apariencia se ha utilizado como símbolo de distinción y de elegancia y otras veces no solamente para señalar el estatus social de su portador, sino muchas veces para determinar incluso la catadura moral del individuo. En la actualidad, sobre todo, digamos que la apariencia lo que responde es más a agradar, a ser aceptado por los demás, más que a teatralizar, como sucede en el pasado, una representación determinada. En cuanto a la justificación de esta investigación, que como hemos dicho es una revisión, es la relevancia de la temática, porque a pesar de que es un tema eh, que está muy normalizado en la sociedad, se le ha dado muy poca visibilidad y sin embargo tiene consecuencias importantes. A ello me refiero cuando digo que se justifica por el impacto sociológico que recibe la víctima, que tiene carácter psicosocial, y sobre todo en los observadores, en aquellas personas que están viendo la discriminación, la agresión, porque al final van a contribuir a ese reforzamiento social. También tiene una utilidad y unas aplicaciones prácticas, no solamente porque habrá posibles futuras líneas de investigación en esta temática, dado que es escaso su estudio, sino porque también lo que se propone es que hay determinadas líneas de valores, o sea, fomentar valores y líneas de formación y educacionales de manera transversal en la educación que deben de añadirse de forma temprana, no solamente desde la escuela, sino también incluso en la formación universitaria. Está también la necesidad de, bueno, pues aportar a la comunidad científica, como digo, como base para otras posibles investigaciones, pero es que además existe una experiencia previa, dado que este trabajo responde a otros anteriores que se han realizado como trabajos de final de máster, y sobre todo porque en la actualidad también estoy realizando sobre la misma temática, aunque desde otra perspectiva, solamente psicosocial y jurídica, estoy tratando pues, en mi investigación el aspectismo. En cuanto al estado de la cuestión, si bien podemos decir que no es un tema novedoso porque existen otros estudios en la literatura científica que se refieren al aspectismo, en pocos estudios se ha abordado este tema frontalmente y además cuando se hace desde un contexto determinado y específico, como puede ser, por ejemplo, el ámbito laboral. Las ventajas o desventajas que puede tener pues, una buena presencia a la hora de acudir, por ejemplo, a una selección, de promocionar en las diferencias salariales, etc. Pero siempre se hace desde una determinada perspectiva. No se suele utilizar una doble perspectiva o triple perspectiva, por ejemplo, ética, filosófica, social, jurídica, o como hacemos desde este trabajo, que es una triple perspectiva histórica, relacional, pero sobre todo psicosocial.
La construcción del cuerpo llegan a la conclusión la mayoría de los autores de los estudios revisados que lo que influyen son los factores socioculturales. Sin embargo, nosotros creemos que no siempre, porque existen otros factores como son los de carácter ambiental o biológico y que duda cabe que los factores individuales también tienen un importante peso en la influencia que la apariencia puede tener en el individuo. Depende del carácter, de la personalidad, pero sobre todo también de su experiencia vital y de su madurez. En general, los parámetros que definen una apariencia, una buena apariencia, en la actualidad, digamos que lo cifra en el modelo estético, en el prototipo estético de la delgadez, de la juventud, demonizando la vejez, demonizando la gordura y sobre todo por el borrado de las imperfecciones. En este trabajo se plantean un objetivo general, que es averiguar si ha existido a lo largo de los tiempos la estigmatización, la discriminación por apariencia, el aspectismo o también denominado lookismo. Y derivado de ese objetivo general se plantean dos objetivos específicos, que es determinar cuáles son aquellos caracteres que han cambiado a lo largo del tiempo y cuáles han permanecido iguales, y por otro lado determinar si hay diferencias de género en la estigmatización de hombres y de mujeres. En cuanto a la metodología que hace referencia a cómo se ha estudiado este fenómeno, podemos articularlo en tres fases. De todas maneras, nos gustaría advertir respecto de la naturaleza de esta investigación que, como ya he dicho anteriormente, se trata de una revisión, de un estudio de revisión en el que se seleccionan entre las distintas fuentes 10 estudios. Es una investigación básica porque su objeto general consiste en comprender una determinada parcela de la realidad social, pero también es una investigación aplicada porque creemos que puede tener consecuencias prácticas, no solamente, por ejemplo, en el contexto laboral, sino también en el ámbito académico educacional. Además, este trabajo de revisión es muy característico porque, además de utilizar esa perspectiva psicosocial, tiene una naturaleza histórica relacional, ya que se busca vincular las características del aspectismo en diferentes momentos históricos. En general, este trabajo se ha realizado en tres fases. En una primera fase se lleva a cabo la documentación y la selección de las fuentes que se van a utilizar. En una segunda fase se lleva a cabo la lectura de las fuentes, se efectúa el análisis histórico relacional y se van seleccionando cuáles son los datos más relevantes, para finalmente en la tercera fase llegar a la sistematización de los datos, interpretarlos y presentarlos a la comunidad científica. En cuanto a los resultados que aquí se presentan de forma muy gráfica, respecto al objetivo general de si ha existido la estigmatización social en la historia, vemos como la mayoría de los autores de los estudios revisados consideran que sí se ha producido o que ha existido una discriminación por apariencia a lo largo de los tiempos, aunque es cierto que con distinta índole, con distinta intensidad según la cultura en la que nos encontremos. Concretamente, en los resultados hemos hallado que 7 estudios de los 10 revisados señalan que sí ha existido la discriminación por apariencia a lo largo de la historia y de las culturas. Respecto al objetivo específico de si ese ideal estético cambia con el tiempo, 9 estudios de los 10 afirman que, por supuesto, lo que son los cánones estéticos van cambiando a lo largo del tiempo hasta el punto que se puede hablar de una gran variabilidad. Sin embargo, los cánones estéticos exigidos no siempre han sido los mismos. Es cierto que a veces nos encontramos con exigencias con formas cíclicas estéticas que se repiten, pero lo habitual es que vaya cambiando a medida que se evoluciona en el tiempo. Respecto a la diferenciación, a las diferencias de género en la estigmatización, de los 10 estudios revisados hemos visto que la mayoría no tratan frontalmente la estigmatización, aunque sí todos ellos se refieren a que tanto a los hombres como a las mujeres les interesa su apariencia. Sí me parece que la mujer lo tiene más internalizado y también concretamente 3 estudios de los 10 revisados dicen que ellas son más estigmatizadas en todos los contextos, en todos los tiempos, porque a la mujer se le exige siempre pues el querer agradar, o sea, la exigencia de tener que agradar
de mostrarse como impactante, de mostrar su seducción, y se le demoniza pues casi siempre la vejez, que la vejez se trata de forma diferente pues en el hombre. Finalmente, los resultados nos llevan a la discusión en relación con los objetivos planteados. Por lo tanto, se evidencia cómo la discriminación por apariencia ha existido en todos los tiempos. En el trabajo se hace un recorrido histórico desde los tiempos y civilizaciones más antiguas, como puede ser la egipcia, en donde ya había unos cánones o unos ideales de belleza como eran la delgadez. Por ejemplo, no se solía representar en las imágenes la decrepitud de los faraones y además las figuras iban cargadas de un enorme simbolismo. También en Roma existió un canon estético, por ejemplo, la calvicie, también estaba demonizada porque significaba pues, la entrada en la vejez. Las personas impedidas físicas sufrían condiciones de vida muy duras y eran discriminados. Y los ropajes y los atuendos de alguna manera ayudaban a significar, a simbolizar, representar el carácter político, el estatus social o la riqueza económica de esa persona. Por ejemplo, las togas y los vestidos color púrpura solamente eran utilizadas en aquellos tiempos por las personas que eran más pudientes. Llegado el siglo XX, bueno, se va haciendo la evolución a lo largo del tiempo, llegado el siglo XX, vemos como lo que va a imperar es el ideal de la extrema delgadez, hasta llegar a un momento en pleno siglo XXI donde ese ideal de delgadez es extremo, se nos impone por diferentes figuras de forma horizontal. Parece que toda la moda se ha democratizado y que todos podemos acceder pues, a los mismos procedimientos estéticos porque se entiende el cuerpo desde una versión cartesiana de que nos pertenece y que todo es moldeable, de que todo vale. Por lo tanto, la buena apariencia, la diferencia que existía en el pasado con respecto a la actualidad es que si bien en el pasado no era un valor social por sí, hoy digamos que lo que cambia, o sea, fundamentalmente lo que cambia son las motivaciones, ¿no? Hoy digamos que buscamos una diferenciación, pero en contraposición con lo que buscamos nos hemos homogeneizado la totalidad de la estética, porque todos nos guiamos por ese patrón de la extrema delgadez, de estar delgados, que se equipara al éxito social, de corregir las imperfecciones. En general, la mayoría de los estudios se pronuncian sobre que la apariencia importa tanto al hombre como a la mujer. Concretamente, hay un estudio que dice que los hombres están más preocupados por la parte superior del cuerpo, mientras que a la mujer le afecta la percepción de la totalidad del cuerpo. En cuanto a la estigmatización de todos los estudios revisados, como he dicho anteriormente, solamente 3 se pronuncian que ellas resultan más estigmatizadas en los diferentes contextos, sobre todo en el ámbito laboral. En conclusión, este trabajo lo que ha contribuido es aclarar el concepto de lookismo o el concepto de aspectismo, que es la discriminación por apariencia que sufren aquellas personas que no se acoplan a los prototipos estéticos que se señalan en cada momento histórico y en cada cultura. Además, sobre la difusión del modelo estético tiene una gran importancia los medios de comunicación masivos, los social media, por ejemplo, las redes sociales. De ahí que se utilice también en la actualidad otro término como el body shaming, para hacer referencia a las críticas, a las burlas que se hacen sobre el aspecto de una persona para avergonzarla o ridiculizarla en las redes sociales. Puede que la apariencia no solamente esté determinada por los factores socioculturales, pero que duda cabe que nosotros también tenemos ciertas armas como es la experiencia personal y el desarrollar una mente crítica, nuestra madurez, para poder amortiguar las consecuencias de la discriminación por apariencia. En general, se descubre cómo la discriminación por apariencia ha sucedido en todos los tiempos, que no es, digamos, un fenómeno exclusivo de lo que sucede en la actualidad. Si bien lo que ha cambiado pues, son las finalidades con las que se ha utilizado la apariencia. Lo que sigue igual que antaño, desde luego, es la presión social que se ejerce sobre el individuo.
Todo esto, estos comportamientos tienen una serie de implicaciones, unas consecuencias impactantes que afectan pues, al ámbito social del individuo, al ámbito laboral, a lo psicológico, a lo emocional. Influye pues, en distintos aspectos de la vida de la persona. Por eso se dice que estos estudios son insuficientes y que se tienen que fomentar más líneas de investigación respecto a esta temática para hacer más visible el fenómeno. Es necesario, como digo, fomentar verdaderos valores humanos, situarlos en la cúspide, de tal manera que no anteceda la estética a la ética, sino al revés, que se abracen valores fundamentales como debe de ser el valorar la diversidad, no solamente cultural, sino la diversidad física, como una riqueza, como una oportunidad, y que esto se instaure, sobre todo ya tempranamente, en el ámbito educacional, en la escuela, pero también en la formación universitaria, como por ejemplo en los centros de trabajo. En general, las personas tenemos que alejarnos de estereotipos corporales, porque existe, digamos, una circunstancia común que es cuando conocemos a alguien, pues opinar sin más, sin ninguna motivación sobre su físico, hacer juicios, atribuciones y cogniciones sobre la valoración, las competencias y la habilidad de habilidades de esa persona, simplemente porque tiene una determinada apariencia. Todo este tema, aunque parezca un tema trivial, tiene en la vida de las personas pues consecuencias importantes. Finalmente recojo aquí las referencias que han sido utilizadas en la elaboración del trabajo según la 7ª edición de la APA. Muchas gracias por su atención. Espero que este trabajo y la metodología sobre todo haya gustado, y para cualquier consulta pues pueden dirigirse a mi correo. Muchas gracias. Hasta pronto.